La prevalencia de diabetes gestacional en nuestro país se estima alrededor de un 3 o un 9%. Es de suma importancia diagnosticarla, pues conlleva unos riesgos y el embarazo pasa de ser de un bajo riesgo a un alto riesgo. Requiere un control un poco más exhaustivo desde el punto de vista ecográfico y por supuesto también en la mamá para que tenga los parámetros de la glucemia dentro del límite normal. También se hará un control exhaustivo dentro de la ecografía, no se hará un poco más de número de ecografías a lo largo de todo el embarazo y eso es importante sobre todo pues para ver que no se nos escape nada. Suelen ser niños cuando son diabetes no controladas, que son niños más grandes con todo lo que eso conlleva, sobre todo de cara al parto. También puede haber una incidencia de mayor líquido amniótico, por lo tanto se requiere ese control un poco más exhaustivo de la gestación. La prueba fundamental para detectar la diabetes gestacional es la típica que todo el mundo conoce como la prueba del azúcar, que técnicamente se conoce como el O'Sullivan. Se debe de hacer entre la semana 24 y 28, salvo en algunos casos que luego comentaré, y lo único que se hace pues, es dar una sobrecarga a la embarazada de 50 gramos de glucosa y ver qué nivel de glucosa hay en sangre una hora después de haber tomado esa solución azucarada, y en función de si es patológico o no, habría que hacer una curva completa, que ya la sobrecarga oral son con 100 gramos, y en el caso de que esa curva completa salga patológico, se haría el diagnóstico de diabetes gestacional. Se miden 4 valores y si 2 o más están alterados, ya se haría el diagnóstico. Existen determinados factores de riesgo que hacen a las mujeres más susceptibles de padecer una diabetes gestacional, y eso hace, enlazando con esos factores de riesgo, hay casos en los que ese cribado no se hace entre la semana 24 y 28, sino que se hace en el primer trimestre. ¿Cuáles pueden ser? Pues por ejemplo, determinadas razas, los afroamericanos y latinoamericanos, son más propensos a desarrollar una diabetes, y además de eso, pues la edad superior a 35 años. Si existe obesidad en la paciente gestante, por ejemplo un índice de masa corporal superior a 30, también hace que tengamos que tener especial atención. Y muy importante sobre todo los antecedentes, ya que conlleva un importante papel genético cuando hay familiares, principalmente de primer grado, padres, hermanos o incluso un hijo anterior con diabetes. Esas pacientes deben de hacerse también un control, un cribado de diabetes gestacional en el primer trimestre y no posteriormente, como habíamos. Muy importante es recalcar el caso de aquella paciente gestante que ya es diabética tipo 1, insulino dependiente, por tanto. En esos casos lo más importante es que esas pacientes, antes de empezar a buscar embarazo, deben de acudir a una consulta preconcepcional, pues se debe de conseguir embarazo en un momento idóneo y donde la diabetes esté perfectamente controlada. La hemoglobina glicosilada, por ejemplo, debe estar por debajo de 6,5, y además de todo eso, pues hacer un control a nivel de retinopatía diabética, a nivel de insuficiencia renal, y conseguir la gestación en el momento más adecuado en este tipo de pacientes que son un poco más complicadas ya de base.